Hola, buenas noches. Espero que en esta oscura, solitaria y fría noche estés de lo más cómodo y tranquilo posible. Que te relajes escuchando estos relatos por un momento porque esta noche escucharás relatos de gente que ha tenido encuentros paranormales con fantasmas, entes y apariciones en carreteras o caminos. Estos lugares son sitios peligrosos y muy comunes en los cuales alguna vez en tu vida has recorrido para llegar a algún lugar. También lugares en los cuales la muerte está al acecho en los momentos más desafortunados. Por consiguiente son sitios también llenos de historias y leyendas que nos hacen estar más alerta por conducir en estos sitios. Imagina ahora experimentar el terror mismo en uno de estos solitarios y oscuros caminos que recorremos. ¿Serías capaz de mantenerte firme ante un fenómeno de esta magnitud? Esta primera historia es de Bernardo, al cual agradezco su confianza por mandar su historia y de paso también invitarlos a que manden sus historias para tener el repertorio completo de relatos en los próximos videos. He estado bastante tiempo ausente, pero esta nueva etapa en el canal será mucho mejor. Ponle seguro a tus ventanas, revisa tus puertas y ponte cómodo porque estamos por comenzar. Esto es Irch Cuenta. Hola, ¿qué tal? Me llamo Bernardo. Mi historia es corta, pero no creo que ninguno de ustedes quiera toparse con esto que les voy a contar. Todo ocurrió en un camino que está muy cerca de mi casa, el cual es muy solitario, muy poca gente pasa por ahí. Suele ser un atajo para aquellos que van hacia la carretera para esperar el camión que te lleva a la zona industrial, pero como les reitero, es un lugar muy solitario y de hecho la gente no pasa por ahí porque se dice que una mujer deforme se aparece de la nada. Yo ya había escuchado hablar de esta leyenda, pero nunca me había ocurrido nada extraño cuando caminaba por él. Hasta un día en la madrugada, me levanté más temprano que de costumbre para hacer tareas que había dejado pendientes en mi trabajo. Salí de camino y empecé a sentirme muy nervioso. No sabía si era por el frío intenso que hacía o por los repentinos nervios que comencé a sentir. De pronto en el camino a unos 20 metros de mí vi a una mujer caminando hacia mí. Caminaba mal. Parecía que tenía algún problema o algo así. Seguí caminando y nos fuimos acercando poco a poco, cuando a pesar de la oscuridad pude verlo un poco más a detalle. Vi lo que aún considero como lo más horrible que jamás haya visto. Esta cosa tenía la espalda rota, es decir, doblada completamente hacia un lado, con los pies amorfos, es decir, sin forma. Y el detalle que más terror me dio fue que con sus manos hacía movimientos muy raros. Sus brazos y sus manos parecían moverse y doblarse de tal forma que era humanamente imposible. Ante el terror que mis ojos veían, yo comencé a correr a una velocidad tal que sentía mis pies desvanecer. Y cuando pasé al lado de esta cosa, noté un olor horrible a carne podrida que provenía de esa mujer. Una visión horrible que nunca voy a olvidar. Así, de esta forma me di cuenta de que las personas no siempre cuentan leyendas e historias para asustar a la gente, sino también para advertirles de lo que puedes encontrarte en medio del camino. Soy Joel y en una ocasión mis dos amigos y yo fuimos a una fiesta a un lugar muy lejos. De regreso mis dos amigos iban ya muy tomados. Eran entradas a las 2 de la mañana y decidí llevármelos porque además de que era ya muy tarde, yo tenía que trabajar temprano por la mañana. Arranqué el auto y entre empujones y jalones logré meter a mis amigos al auto. Cabe aclarar que yo no iba tomado y podía manejar. El trayecto comenzó y en un punto del viaje había que pasar por aproximadamente 2 kilómetros de camino de terracería. Cuando llegué a ese punto comencé a bajar la velocidad porque el camino era muy difícil. Había muchos hoyos y piedras, así que conducía con cuidado. A medio camino comencé a notar que
El viento soplaba muy fuerte. Las copas de los árboles que estaban a las orillas de este camino se movían muy fuerte. Cuando levanté la mirada hacia arriba vi que en una rama de esos enormes árboles sobresalían unos pies. Era como si alguien estuviese colgado de una de esas ramas. El viento movía esos pies de una manera anormal. Era una visión horrible. Los pies ya parecían estar en un estado ya muy avanzado de descomposición. Aceleré a fondo. Los pies me comenzaban a temblar y una piedra casi nos saca del camino. Mis amigos se despertaron y me dijeron que qué había pasado. Obviamente no quise contarles sobre lo que vi porque no iban a creerme. Solo les dije que un perro se me había atravesado y lo esquivé. Los fui a dejar a su casa y después le platiqué a mi papá sobre lo que vi. Para mi desagradable sorpresa, papá también me dijo que él también ya había visto esos pies justo en el mismo camino. Curioso, investigué un poco más a fondo y descubrí que de hecho varias personas ya habían tenido encuentros con esos pies colgando de un árbol. Evitaré darles la ubicación exacta de este camino por razones muy obvias. Gracias por escuchar mi historia. Sigue escuchando y eres cuenta. Por muchos años mi tienda de autoservicio independiente a la orilla de la carretera ha sido testigo de muchas anécdotas increíbles y extrañas también. Pero esto que les voy a relatar es algo que ya viene ocurriendo desde hace ya un tiempo. Resulta que en el año 2013 un accidente trágico y también triste ocurrió justo enfrente a mi negocio. Un tráiler sin frenos chocó contra el auto de una familia. Desafortunadamente el chofer del tráiler y una niña que viajaban en el auto perdieron la vida. Yo y mi hija fuimos testigos de todo el aparatoso accidente, desde que chocaron hasta que las ambulancias se llevaban a los heridos. Fue algo impactante no solo para mí, sino también para mi hija, ya que ella estaba pequeña todavía y se asustó mucho con ese trágico evento. Los días, las semanas transcurrieron y todo parecía estar normal, hasta una noche, ya muy entrada la madrugada. Me pareció ver a una niña pequeña caminando a la orilla de la carretera, enfrente del estacionamiento de mi negocio. Verán, ahí en la entrada del estacionamiento hay una lámpara la cual alumbra ya muy poco. Esto porque ha estado bastante años sin mantenimiento. Cuando la niña iba a pasar por debajo de la lámpara, esta se apagó abruptamente y no me dejó ver con más claridad a esta niña. Cabe aclarar que yo solo vi su silueta. No alcancé a distinguir algún rasgo particular de aquella niña. Quise encontrar una explicación lógica a lo que había visto, pero no. Simplemente no había alguna para explicar cómo una niña se encontraba caminando sola en una carretera de madrugada. A las 2 semanas tuve que salir de la ciudad y mi hija se quedó a cargo de la tienda durante 4 días. En su primera noche me contó que la luz de la tienda se fue varias veces y que en esas ocasiones que la luz se fue, vio una sombra pequeña paseándose por los pasillos de la tienda. Ella se asustó y llamó a la policía porque pensó que alguien se había metido a robar a la tienda. Los policías revisaron todo el lugar pero no encontraron nada. Durante los siguientes 3 días, ella se comenzó a sentir muy incómoda. Sentía la mirada de alguien como si algo la estuviera viendo desde la carretera. Los días pasaron y sí, a esta niña la veía cada noche caminar sobre la carretera, al parecer sin rumbo. Ya no me asustaba ni me ponía nerviosa. Lo que finalmente decidí hacer fue prender una veladora justo en el lugar del accidente y de vez en cuando irla a dejar un obsequio como ofrenda. Tal vez así el espíritu de esta niña pueda descansar en paz. Las carreteras han sido mi vida desde que recuerdo. Solía acompañar a mi padre en sus viajes en carretera por toda la república, así que si a alguien le debo el cariño a este oficio de trailero, es a mi padre. Y bueno,
Actualmente yo ya no tengo mi tráiler y ya no viajo por carretera, pero esto que me sucedió aún lo recuerdo con mucha lucidez y con cierto desagrado. Lo que me pasó hace ya aproximadamente 43 años cuando acompañaba a mi padre en un viaje por la ya famosa carretera de la Rumorosa. Esta carretera se caracteriza por sus historias y por el complicado camino que hay que recorrer, ya que está en medio de barrancos muy profundos y por una niebla muy densa que suele aparecerse por su complicado camino. Ese día íbamos con rumbo a Tecate. Empezaba a hacerse de noche y el sol comenzaba a meterse. Todo iba normal como un viaje cualquiera. En un punto del viaje mi padre hizo una parada para hacer del baño. Yo aproveché también para bajarme e ir al baño. Me fui a un costado de la carretera donde había muchos arbustos y maleza muy espesa. Cuando ya había terminado escuché pasos entre los árboles. Creí que era mi papá buscándome, a lo que le dije que ya casi acababa, pero no hubo respuesta. Seguí escuchando cómo las hojas se aplastaban por los pasos que me rodeaban. En eso empecé a caminar de nuevo hacia el tráiler, pero por más que caminaba y buscaba entre la maleza, no encontraba la carretera. Comencé a asustarme más cuando escuché murmullos. Parecían personas hablando muy bajito, como si quisieran que no las escuchara. Aceleré el paso, pero por más que trataba de encontrar el camino no podía. El miedo se apoderaba de mí cuando, muy a lo lejos, escuché la voz de mi padre llamándome. Yo corrí para llegar con él. Corrí hasta que mis piernas no pudieron más. Cuando corría, parecía escuchar que alguien más corría de mi lado entre la espesura del bosque. Vi a lo lejos a mi padre corriendo hacia mí, muy alterado, sudando. Me tomó con sus brazos y corriendo de regreso a la carretera, decía que no volteara, que por favor no volteara hacia atrás. Yo no lo hice. Estaba muy asustado por ver la condición de mi padre. Subimos al tráiler y mi padre nos sacó de ahí a toda prisa. Horas después, cuando ambos estábamos más tranquilos, mi padre me explicó lo que había pasado. Él, al ver que me tardaba en regresar, fue a buscarme. Se internó en la maleza, pero no había ni rastro mío. Entonces gritó y 2 minutos después me vio corriendo hacia él y también vio que detrás mío venía un caballo negro enorme. Ahí fue cuando mi papá se asustó y corrió hacia mí para alcanzarme. Ese día mi papá dice que no hablé por el resto del viaje. Parecía que estaba en un estado de trance, según él. 43 años después, solo recordar ese momento me llena de inmenso terror y profundo miedo. Tal vez nunca sepa quién o qué me internó tanto en el bosque, en la carretera de la Rumorosa. Con esta historia finalizamos el episodio del día de hoy. Espero que hayas llegado hasta aquí y si es así, no olvides dejar tu like y por supuesto también suscribiéndote para así hacer este proyecto más grande. Solo ten mucho cuidado cuando estés en la carretera. No sabes quién o qué esté esperándote en uno de estos caminos. Que pases